Hoy no hace falta ponerse el judogi. Hoy el tatami está en la pantalla grande. Bienvenidos al episodio número 25 de Reflexiones de un Judoka. Yo soy Alex y este es un espacio donde exploramos el judo más allá del tatami. Hola judokas, ¿qué tal? Hoy vamos con un episodio diferente, un poco más ligero, más visual, pero sobre todo con mucho judo dentro. Porque el judo no solo está en el dojo, en el tatami, como bien hablamos en este podcast, sino que está también en el cine. Esas películas que capturan algo de la esencia de nuestro arte marcial, ya sea en el tatami, en la filosofía o incluso en las propias técnicas. Y hoy quiero hablarte de 5 películas que todo judoka debería conocer. 5 obras de arte, cada una a su manera, evidentemente, nos muestran algo verdadero sobre lo que significa practicar judo. No todas son perfectas, evidentemente. No son blockbusters y no son superproducciones de Hollywood. Pero todas tienen algo que a algún judoka le va a resonar de alguna forma u otra. Así que prepárate las palomitas que empezamos. Y empezamos por el principio. Y empezamos a lo grande, empezamos muy fuerte. La primera película es La leyenda del gran judo, que se llama Sanshiro Sugata. Es del año 1943 y de un jovencísimo Akira Kurosawa, que luego pues se convertiría en uno, yo creo que en uno de los grandes directores a nivel mundial. Evidentemente no de superproducciones de Hollywood, pero por ejemplo es el director de la película de los 7 samuráis, que quizás suene un poco más. Y lo curioso de todo es que es su primera película y lo hace debutando nada más y nada menos que hablando de judo. La historia de esta película sigue a Sanshiro, que es un joven que abandona el jujutsu tradicional para unirse a un nuevo y prometedor estilo de arte marcial, el judo. Su maestro en la película se llama Shogoro Yano, pero creo que cualquier judoka reconocerá inmediatamente la referencia. El personaje está basado en los primeros discípulos del Kodokan de Jigoro Kano y evidentemente los nombres, todos los nombres y localizaciones están cambiados. Lo que más me gusta de esta película es que captura algo que a veces perdemos de vista, y es que el judo no nació con una intención de deporte, nació con una intención más filosófica, más de enseñanza. No era solo un sistema de combate, era una forma de formarse como persona, ¿vale? Y el director, Kurosawa, lo entiende perfectamente y lo transmite de una manera que pocas películas de artes marciales han conseguido desde entonces, porque estamos acostumbrados a películas de artes marciales sinónimo de acción y pelea y golpes. A ver, es una película en blanco y negro de 1943, ¿vale? Yo aviso porque no estamos acostumbrados a un cine mucho más moderno y esta tiene un ritmo, vamos a decir, diferente al cine actual. Pero yo creo que si le das una oportunidad, te va a gustar. La segunda película es más reciente, es del año 2023, ¿vale? Y se llama Tatami. Cuenta la historia de una judoka iraní y su entrenadora que viajan a un campeonato mundial. Hasta ahí, todo bien, una historia deportiva, podríamos decir, normal. Pero la trama se complica cuando reciben una orden desde su país y es que tienen que fingir una lesión para evitar enfrentarse a un atleta de un país rival. Y aquí es cuando empieza el verdadero combate, entre comillas, no en el tatami, sino dentro de cada una de ellas, de la judoka y de su entrenadora. Lo que me parece fascinante de esta película es que utiliza el judo como una metáfora. El judo nos enseña que la victoria con trampa, ¿vale? Por decirlo así, no es victoria, evidentemente. Que los valores importan muchísimo más que el resultado. Y esta película creo que lo lleva a un extremo mucho más difícil. ¿Qué haces cuando el precio de tus principios puede ser enormemente alto? Es una película muy, muy incómoda y muy tensa. Pero creo que cuando uno la acaba le deja pensando durante varios días. Y de Irán nos vamos a Hong Kong, la tercera
película viene de Hong Kong y se llama Throwdown y la dirigió Johnny To en 2004, ¿vale? Es relativamente reciente, aunque tiene más de 20 años ya, y es probablemente, creo, la menos conocida de esta lista, pese a que creo que todas son muy poco conocidas porque no han tenido un éxito internacional en taquilla, pero esta quizás es bastante menos conocida. La historia se trata de un ex campeón de judo que abandonó el deporte y ahora dirige un club nocturno. Su pasado lo persigue cuando un joven judoka aparece y lo desafía. Y a partir de ahí lo que ocurre es una historia sobre redención, sobre lo que pasa cuando abandonas algo que amas o que amabas y sobre si es posible volver. Y hay algo que en esta película que conecta directamente con muchos judokas y conmigo, evidentemente, es esa sensación de haber dejado el tatami en algún momento de la vida, durante algún periodo, y la pregunta que siempre acaba rondando: ¿puedo volver? ¿Seré capaz? ¿Soy mayor ya? Además, las escenas de judo son muy buenas, son auténticas y están muy bien ejecutadas y yo creo que filmadas. Se nota que detrás había un cierto amor por el judo. La cuarta película es surcoreana, es de Corea del Sur y se llama My Annoying Brother, que es del año 2016 y combina dos cosas. Por un lado, cierta comedia y por otro lado, cierto drama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El protagonista se llama, a ver si lo digo bien, Go Do Young, un judoka prometedor que se queda ciego tras un accidente. Y la película sigue su proceso de adaptación, su relación complicada con su hermano y su intento de encontrar un nuevo sentido a su vida después de perder lo que más amaba. El judo en esta película no es solo deporte, es como identidad. Es lo que define al personaje y lo que le da propósito. Y también lo que rompe cuando siente que ya no puede tenerlo. Y esa dimensión, la del judoka que pierde temporalmente la conexión con su arte marcial, es algo que puede resonar de muchas maneras distintas. Creo que es una película emotiva, bien actuada, para mi punto de vista, y con un final que deja con muy buen sabor de boca. Yo creo que es muy, muy recomendable esta película. Y antes de pasar con la última película, me gustaría recordarte que si te está gustando este podcast, si te está gustando este proyecto de podcast, me ayudarías muchísimo si lo estás escuchando en Spotify, valorarlo con 5 estrellas, o si lo estás escuchando desde YouTube, te puedes suscribir, darle like y sobre todo compartirlo con colegas judokas, familiares judokas o con conocidos que estén interesados en el judo. Así que vamos con la última película, que es la segunda parte de la primera, es la nueva leyenda del gran judo. Kurosawa, en este caso, volvió al tatami unos 2 años después, en el 1945, con esta película. Sanshiro regresa y esta vez los desafíos que va a tener son diferentes. Por un lado, se enfrenta a un boxeador estadounidense en un ring de lucha, en un combate que se convierte en algo más que un enfrentamiento deportivo. Es como un choque de culturas, de filosofías, de formas distintas de entender el combate y la vida. Por el otro, los hermanos del villano de la primera película buscan venganza. Lo que me parece más interesante de esta película es que profundiza en algo que la primera ya apuntaba, ¿no? Y es que el judo no es superior porque sea menos violento, sea más espectacular o no. Podríamos decir que tiene una filosofía detrás. El judo tiene una filosofía detrás porque forma personas, no solo luchadores. Y Sanshiro en esta película lo demuestra no solo ganando combates, sino cómo los gana y en qué a qué conduce fuera de esos combates. No, yo creo que no llega al nivel de la primera, eso hay que decirlo con honestidad, pero si te gustó la primera, esta hay que verla.
Y esta lo mismo, esto repito, es una película del 1945 y en muchos casos difícil de ver porque estamos acostumbrados a otro tipo de cine. Y bien, 5 películas, 5 formas distintas de ver el judo desde la gran pantalla. Desde el Japón de 1943, pasando por el cine iraní hasta el cine surcoreano, que últimamente está tan en auge. Cada uno con su propio lenguaje, cada película con su propio tono, su propia forma de acercarse a lo que significa el judo y practicar el judo. Pero todas tienen algo en común. Y es que el judo no es solo lo que ocurre en el tatami, es lo que ocurre dentro de las personas que lo practican. Y eso, pues bien contado, bien explicado, es una historia que merece todas las superproducciones de Hollywood. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un episodio un tanto diferente. No hemos hablado de judo como tal, pero sí que de algo que creo que le gusta a todo el mundo, y es ver películas. A mí el primero, ver películas, series, y si podemos darle un toque de judo, mucho mejor. Como te comentaba antes, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo valorases el podcast con 5 estrellas en Spotify o en YouTube, suscribiéndote, dándole like y compartiendo con cualquier otro judoka o sobre todo futuro judoka. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.